La vuelta al mundo en 80 días. Por Julio Verne. Capítulo 32, en el que Phileas Fogg entabla una lucha directa contra la mala suerte. Al partir, el China parecía haberse llevado las últimas esperanzas de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los demás paquebotes que hacen en el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los navíos de la White Star Line, ni los vapores de la compañía Imán, ni los navíos de la línea hamburguesa, ni ningún otro podía servir a los planes del caballero. El Pereire, de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y exceden en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partía hasta el 14 de diciembre. Y por otra parte, lo mismo que los de la compañía hamburguesa, no iba directamente a Liverpool o a Londres, sino al Havre. Esta travesía suplementaria del Havre a Southampton haría perder tiempo a Mr. Fogg, anulando sus últimos esfuerzos. En cuanto a los paquebotes de la compañía Imán, uno de los cuales, el City of Paris, zarpaba el día siguiente, no debía ni pensar en ellos. Estos buques se destinan preferentemente al transporte de emigrantes. Su maquinaria es débil, navegan tanto a vela como a vapor y su velocidad es baja. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo que aquel del que disponía Fogg para ganar su apuesta. El gentleman se dio perfecta cuenta de todo esto consultando su Bradshaw, que le procuraba día por día los movimientos de la navegación transoceánica. Passepartout estaba anonadado. Haber perdido el paquebote por 45 minutos de retraso era un golpe mortal, y toda la culpa era suya, pues en lugar de ayudar a su amo no había dejado de sembrar obstáculos en su camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando contaba las sumas gastadas inútilmente y por su culpa, cuando pensaba que aquella importante apuesta a la que había que añadir los considerables gastos del inútil viaje, arruinaba completamente a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le hizo ningún reproche y al salir del embarcadero de los vapores transoceánicos se limitó a decir: «Ya decidiremos mañana. Vámonos». Mr. Fogg, Mistress Aouda y Passepartout atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y alquilaron un coche que los condujo al Hotel San Nicolás en Broadway. Reservaron habitaciones, pasaron la noche, que fue muy corta para Phileas Fogg, que dormía siempre perfectamente, pero que pasó con lentitud para Mistress Aouda y sus acompañantes, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente, 12 de diciembre, desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche, quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiese zarpado el día anterior a bordo del China, uno de los buques más veloces de la compañía Cunard, hubiera llegado a Londres en el plazo convenido. Phileas Fogg salió solo del hotel después de pedir a su criado que lo esperase y de advertir a Mistress Aouda que estuviese preparada para partir. Fogg se dirigió a las orillas del Hudson y entre los navíos amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estuviesen a punto de aparejar. Muchos buques tenían izada la bandera de partida y se preparaban a aprovechar la marea de la mañana, pues en el inmenso y admirable puerto de Nueva York no hay nada que no parta más que un centenar de buques para todos los puntos del globo. La mayoría eran navíos de vela que no podían convenir a Phileas Fogg. Parecía ya haber fracasado en su última tentativa, cuando descubrió fondeado a un cable de distancia, a lo sumo un buque de carga, de hélice y fina línea, cuya chimenea, dejando escapar espesas bocanadas de humo, indicaba que estaba dispuesto para zarpar.
Fogg tomó un bote y con unos cuantos golpes de remo alcanzó la escala del Henrietta, vapor de casco metálico con el armazón restante de madera. El capitán del Henrietta se hallaba a bordo. Phileas Fogg subió al puente y lo mandó llamar. El capitán se presentó en persona. Era un hombre de 50 años, una especie de lobo de mar, con trazas de gruñón y poco tratable. Tenía ojos grandes, tez de color cobre oxidado, cabellos rojos y una recia contextura. Nada en él denunciaba al hombre de mundo. ¿El capitán?, preguntó Fogg. Soy yo. Yo soy Phileas Fogg, de Londres, y yo, Andrew Speedy, de Cardiff. Va usted a partir dentro de una hora. ¿Lleva usted carga para Burdeos? ¿Qué clase de carga? Piedras en la bodega. No hay flete y me voy en lastre. ¿Lleva usted pasajeros? Nada de pasajeros. Es mercancía molesta y discutidora. ¿Su buque marcha bien? Entre 11 y 12 nudos, el Henrietta es muy conocido. ¿Quiere usted transporte a Liverpool, a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Y por qué no a China? He dicho a Liverpool. No. Parto para Burdeos y voy a Burdeos. ¿Aún sin tener en cuenta el precio? Sin tener en cuenta el precio. El capitán hablaba en un tono que no admitía réplica. Pero los armadores del Henrietta, replicó Phileas Fogg. Yo soy el armador, respondió el capitán. El buque es mío. Se lo fleto. No. Se lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó, y sin embargo, la situación era grave. En Nueva York no ocurría lo mismo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Henrietta con el patrón de la Tankadère. Hasta aquel momento el dinero del caballero había vencido todos los obstáculos. Aquella vez el dinero fracasaba. Era preciso encontrar el medio de atravesar el Atlántico en vapor, a menos de hacerlo en globo, lo cual resultaba muy aventurado y por otra parte irrealizable. A pesar de todo, a Phileas Fogg se le ocurrió una idea, porque dijo al capitán: pues bien, ¿quiere llevarme a Burdeos? No, aunque me pagasen $200 cada uno. Le ofrezco 2,000 por persona. Por persona. ¿Y son ustedes 4? El capitán Speedy empezó a rascarse la cabeza como si hubiera querido levantarse la epidermis. Por ganar $8,000 sin modificar el itinerario, bien valía la pena dejar a un lado su declarada antipatía por cualquier clase de pasajeros. Por otra parte, pasajeros a $2,000 ya no son pasajeros. Es una mercancía preciosa. Parto a las 9, dijo simplemente el capitán. ¿Y si usted y sus compañeros están a bordo? A las 9 estaremos a bordo, respondió Fogg, no menos simplemente. Eran las 8:30, desembarcar del Henrietta, montar en un vehículo, dirigirse al Hotel San Nicolás, recoger a Mistress Aouda, Passepartout y hasta al inseparable Fix, a quien invitaba graciosamente al pasaje, fue cumplido por el caballero con la calma que no le abandonaba en ninguna circunstancia. En el momento en que el Henrietta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando Passepartout se enteró del coste de la última travesía, lanzó un "oh" prolongado, de esos que recorren todos los intervalos de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, se dijo que decididamente el Banco de Inglaterra no saldría indemne del asunto. Efectivamente, a la llegada y suponiendo que Fogg no tirase aún algunos billetes al agua, faltarían en el saco de los billetes de banco más de 7,000 libras. Capítulo 33, en el que Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. Una hora después, el vapor Henrietta pasaba la boya luminosa que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta Sandy Hook y se internaba en alta mar. Durante la jornada costeó Long Island a lo largo del faro de Fire Island y se dirigió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre al mediodía,
un hombre subió a la pasarela para tomar la altura. Pudiera creerse que aquel hombre era el capitán Speedy, pues no, era Phileas Fogg, Squire, en persona. En cuanto al capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su camarote y prefería rugidos que demostraban una cólera lindante con el paroxismo. Lo que había pasado era muy simple. Phileas Fogg quería ir a Liverpool, pero el capitán no quería llevarlo. Entonces Phileas Fogg aceptó embarcarse hacia Burdeos, y durante las 30 horas que habían transcurrido desde su estancia a bordo, había maniobrado tan maravillosamente a golpe de billetes que la tripulación, marineros y fogoneros, algo piratas y resentidos contra el capitán, le pertenecían por completo. He aquí por qué pilotaba Fogg en lugar del capitán Speedy, y por qué el capitán estaba encerrado en su camarote, y porque finalmente el Henrietta se dirigía a Liverpool. Eso sí, al ver maniobrar a Fogg, todos hubieran creído encontrarse ante un auténtico marino. Más tarde sabremos cómo ha de terminar esta aventura. Por el momento, Mistress Aouda se sentía bastante inquieta. Sin decir nada, Fix se encontraba aturdido, y en cuanto a Passepartout, todo aquello le parecía formidable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán, y en efecto el Henrietta se mantenía en esta media de velocidad. Sí, aunque quedaban tantos, sí. Si el mar no se encrespaba, si el viento no saltaba del este, si no tenían ninguna avería, el Henrietta en 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21 podía franquear las 3.000 millas que separan Nueva York de Liverpool. Es cierto que al llegar el asunto del Henrietta sumado al del banco podían llevar a Mr. Fogg un poco más lejos de lo que él mismo quisiera. Durante los próximos días la navegación se efectuó en condiciones óptimas. El mar no estaba muy agitado y el viento soplaba firme del nordeste. Fueron desplegadas las velas y bajo su velamen el Henrietta marchaba como un verdadero transatlántico. Passepartout estaba encantado. La última hazaña de su amo, de la cual no quería ver las posibles consecuencias, le entusiasmaba. Nunca vio a la tripulación un muchacho más alegre y más ágil. Trabó amistad con todos los marineros y los asombraba con sus juegos de acróbata. Les prodigaba los más cariñosos calificativos y las más exquisitas bebidas. Para él era una tripulación de caballeros y los fogoneros eran unos héroes. Su buen humor, su verbosidad agradaron a todos. Había olvidado el pasado, los inconvenientes, los peligros. No pensaba más que en la meta, tan cercana. A veces temblaba de impaciencia como si hubiera estado calentando por las calderas del Henrietta. A veces daba vueltas en torno a Fix, lo miraba con ojos muy significativos, pero sin hablarle, pues ya no existía ninguna intimidad entre los dos antiguos amigos. Por su parte Fix, hay que decirlo, no entendía nada. La conquista del Henrietta, la compra de su tripulación, Fogg maniobrando como un marino consumado, todas aquellas cosas lo aturdían. Ya no sabía qué pensar, pero después de todo, un caballero que empieza robando 55.000 libras, bien puede terminar robando un buque. Y Fix terminó por creer que el Henrietta no se dirigía a Liverpool, sino a algún punto del globo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente a salvo. Esta hipótesis, hay que confesarlo, era muy plausible, y el detective empezaba a lamentar seriamente el haberse embarcado en aquel asunto. En cuanto al capitán Speedy, continuaba vociferando en su camarote, y Passepartout, encargado de su alimentación, se veía obligado a tomar grandes precauciones. Mr. Fogg no parecía acordarse de que existiera un capitán a bordo. El día 17 de diciembre doblaron la punta del banco de Terranova. Son parajes muy peligrosos, sobre todo en invierno. Las brumas son frecuentes y las ráfagas terribles. Desde la víspera, el barómetro, que había descendido bruscamente, hacía presentir un próximo cambio en la atmósfera. En efecto, durante la noche la temperatura varió, el frío se hizo más vivo y al mismo tiempo el viento saltó hacia el sudeste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su derrotero,
hubo de amainar las velas y forzar las calderas. A pesar de ello, la marcha del buque fue menguando a consecuencia de la marejada, que golpeaba los flancos de la embarcación con olas enormes. El buque experimentaba violentos cabeceos que perjudicaban la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso de que el Henrietta no pudiera aguantarlo. Y si era preciso huir, no quedaba otro recurso que arrostrar lo desconocido con todas sus fatales consecuencias. La cara de Passepartout se nubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días el honrado muchacho pasó trances mortales. Pero Phileas Fogg era un aguerrido marino que sabía plantarle cara al mar, y siguió la ruta fijada sin bajar la presión de las máquinas. El Henrietta, cuando no podía pasar sobre una ola, pasaba a través de ella, y aunque el puente quedaba barrido, seguía adelante. A veces la hélice, al emerger, batía el aire con sus enloquecidas aspas cuando alguna montaña de agua levantaba su popa, pero la nave se mantenía emprobada. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que era de temer. No fue uno de esos huracanes que pasan a 90 millas por hora. Se mantuvo en viento huracanado, aunque desgraciadamente sopló con obstinación del sudeste sin permitir desplegar el velamen. Y como pronto veremos, hubiera sido muy útil que las velas viniesen en ayuda del vapor. El 16 de septiembre cumplían los 75 días de la salida de Londres, pero en realidad era el 16 de diciembre. En resumen, el Henrietta no llevaba un retraso inquietante. Aproximadamente se había recorrido la mitad de la travesía y los peores parajes estaban salvados. En verano el éxito hubiera sido seguro. En invierno todo dependía del tiempo. Passepartout no se atrevía a pronunciar palabra. En el fondo, la esperanza subsistía, y si el viento fallaba, por lo menos podía contar con el vapor. Todo esto sucedía en diciembre. Pero aquel mismo día el maquinista subió al puente, buscó a Mr. Fogg y sostuvo una conversación bastante animada con él. Sin saber por qué, sin duda por un presentimiento, Passepartout experimentó una vaga inquietud. Habría dado una de sus orejas por oír con la otra lo que hablaban. Consiguió atrapar algunas palabras, entre otras las siguientes pronunciadas por su amo. ¿Está seguro de lo que dice? Seguro, señor. No olvide que desde nuestra partida llevamos todas las calderas encendidas y sí teníamos carbón suficiente para ir con vapor reducido de Nueva York a Burdeos. No lo tenemos para ir a todo vapor desde Nueva York a Liverpool. Ya decidiré. Passepartout había comprendido. Una inquietud mortal se apoderó de él. Iba a faltar carbón. Si mi amo resuelve esta dificultad, decididamente es un gran hombre. Y al encontrar a Fix no pudo menos de ponerle al corriente de la situación. Entonces le respondió el agente con los dientes apretados. ¿Usted cree que vamos a Liverpool? Naturalmente. Imbécil, respondió el inspector. Passepartout estuvo a punto de responder como se merecía aquel calificativo cuya verdadera significación no podía comprender, pero se dijo que el desgraciado Fix debía encontrarse muy mohíno y humillado en su amor propio por haber seguido tan torpemente una pista falsa alrededor del mundo y no hizo caso. Y ahora, ¿qué iba a hacer Fogg? Era difícil de imaginar. Sin embargo, parecía que el flemático caballero había tomado una decisión, pues aquella misma tarde llamó al maquinista para decirle: active las calderas y fuerce la máquina hasta que se agote todo el combustible. Instantes después, la chimenea de la Henrietta vomitaba torrentes de humo. El buque continuó marchando a toda velocidad, pero tal como estaba previsto, 2 días más tarde, el 18, el maquinista anunció que durante aquella jornada se acabaría el carbón. Que no se bajen los fuegos, respondió Fogg. Al contrario, carguen las válvulas. Aquel día,
Hacia las 12, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg hizo llamar a Passepartout y le dio la orden de ir en busca del capitán Speedy. Era como si hubiera ordenado al muchacho que fuese a desencadenar un tigre. Passepartout descendió por la escotilla diciendo: «Seguro que estará rabioso». Efectivamente, minutos más tarde, en medio de gritos y juramentos, una bomba cayó sobre la toldilla. Era el capitán Speedy. Resultaba evidente que estaba a punto de estallar. «¿Dónde estamos?». Estas fueron las primeras palabras que pronunció en medio del sofocón de la cólera, y ciertamente, por poco propenso que hubiera sido a la apoplejía, no lo hubiera contado. «¿Dónde estamos?». «A 770 millas de Liverpool». «¡Pirata!», gritó Andrew Speedy. «Le he hecho venir, filibustero, señor», continuó Phileas Fogg, «para rogarle que me venda su buque. No, por 1000 pares de diablos, no. Es que me veo obligado a quemarlo». «¿Quemar mi barco?». «Sí, por lo menos el maderamen, pues carecemos de combustible». «¿Quemar mi barco?», bramó el capitán Speedy, que no podía ni pronunciar las sílabas. «¿Un barco que vale $50,000? Ahí tiene 60,000, respondió Fogg, ofreciendo al capitán un fajo de billetes. Semejante decisión hizo un efecto prodigioso en el capitán Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de $60,000 cause alguna emoción. El capitán olvidó por un instante su cólera, su encarcelamiento y todas las quejas que tenía contra su viajero. Su barco tenía más de 20 años. Era un negocio redondo. La bomba ya no podía estallar. Mr. Fogg había arrancado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?», dijo en tono singularmente dulce. «El casco y la maquinaria. ¿De acuerdo? De acuerdo». Y Andrew Speedy, cogiendo el fajo de billetes, los contó y los hizo desaparecer en su bolsillo. Durante aquella escena, Passepartout había palidecido, en cuanto a Fix estaba a punto de sufrir un ataque. Cerca de 20,000 libras gastadas, y por añadidura, Fogg regalaba a su vendedor el casco y la máquina, es decir, el valor total del navío. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 55,000 libras. En cuanto Andrew Speedy hubo embolsado el dinero, Mr. Fogg le dijo: «Caballero, que todo esto no le extrañe. Sepa usted que pierdo 20,000 libras si no estoy de vuelta en Londres el 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde. Había perdido el paquebote de Nueva York, y como usted se negó a llevarme a Liverpool, y además hice bien por los 50,000 diablos del infierno», bramó Speedy. «Puesto que he ganado como mínimo $40,000, después agregó: ¿sabe usted una cosa, capitán Fogg? Capitán Fogg, tiene usted algo de yankee». Y después de brindar a su pasajero lo que él creía un cumplido, iba a marcharse. Phileas Fogg le dijo: «Ahora, ¿me pertenece ya el buque?». «De la quilla al tope de los mástiles, toda la madera, se entiende». «Bien, hacer arrancar toda la armadura interior y que la vayan echando a las calderas. Puede suponerse la cantidad de madera seca que hubo de consumirse para mantener las calderas a todo vapor. Aquel día desaparecieron la toldilla, la carroza, los camarotes y el entrepuente. Al día siguiente, 19 de diciembre, se quemaron los palos, las piezas de respeto y las carlingas. La tripulación empleaba un celo increíble. Passepartout, derribando, cortando y cerrando, hacia el trabajo de 10 hombres, era una furia destructora. Al día siguiente, 20. Fueron devorados los parapetos, los empavesados, la obra muerta y la mayor parte del puente. El Henrietta no era más que un barco raso, parecido a un pontón. Pero aquel día avistaron la costa de Irlanda y el faro de Fastenet. De todas formas, a las 10 de la noche el navío solo se encontraba frente a Queenstown. Phileas Fogg no disponía más que de 24 horas para dirigirse a Londres, y este era el tiempo
que necesitaba el Henrietta para llegar a Liverpool, incluso marchando a todo vapor, y el combustible comenzaba a faltarle al audaz gentleman. Señor, le dijo entonces el capitán Speedy, que había terminado por interesarse en sus proyectos, lo siento, todo se vuelve contra usted, solamente estamos frente a Queenstown. Ah, dijo Phileas Fogg, ¿las luces que vemos son de Queenstown? ¿Sí? ¿Podemos entrar en puerto? Antes de 3 horas, no. Tendríamos que esperar la pleamar. Esperemos, respondió con toda tranquilidad Phileas Fogg, sin dejar entrever en su semblante que por una inspiración súbita iba a intentar vencer la suerte adversa. Efectivamente, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos que vienen de Estados Unidos dejan al pasar las sacas de correo. Este correo es llevado a Dublín en trenes expresos dispuestos siempre para la partida. De Dublín llegan a Liverpool por medio de buques rapidísimos, adelantando así en 12 horas a los buques más rápidos de las compañías marítimas. Aquellas 12 horas que sacaban de ventaja al Correo de América, Phileas Fogg pretendía ganarles también. En lugar de llegar en el Henrietta al día siguiente, por la tarde a Liverpool, estaría allí al mediodía y por consiguiente tendría tiempo de aparecer en Londres antes de las 8:45 de la tarde. Hacia la 1 de la mañana la Henrietta entraba en el puerto de Queenstown. Fogg, después de haber recibido un vigoroso apretón de manos del capitán Speedy, lo dejó sobre el esqueleto de su buque, que aún valía la mitad del importe de su venta. Los pasajeros desembarcaron rápidamente. Fix, en aquel instante, tuvo la genial idea de arrestar a Fogg. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué lucha interior se libraba en él? ¿Existían dudas en su ánimo? ¿Reconocía al fin que se había equivocado? De todas maneras, el detective no abandonó a Fogg. Con él, Mistress Aouda y Passepartout, que no se detenían ni para respirar, subían al tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana, llegaban a Dublín al amanecer y se embarcaban en uno de aquellos navíos, auténticos tubos de acero, todo máquina, que en vez de remontar las olas, pasan invariablemente a través de ellas. A las 12:20 del día 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el andén de Liverpool. Estaba a solo 6 horas de Londres, pero en aquel momento Fix se le acercó, le puso la mano en un hombro y, exhibiendo su orden de arresto, dijo: ¿Es usted el señor Phileas Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina queda usted arrestado. Capítulo 34, que proporciona a Passepartout la ocasión de hacer un atroz juego de palabras probablemente inédito. Phileas Fogg estaba en la cárcel. Lo habían encerrado en el puesto de Custom House, la aduana de Liverpool, y debía pasar allí la noche en espera de su traslado a Londres. En el momento de la detención, Passepartout había intentado precipitarse sobre el detective, pero los policías se lo impidieron. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del hecho, no podía comprender lo que pasaba. Passepartout le explicó la situación. Mr. Fogg, el honrado y valiente caballero, a quien ella debía la vida, estaba acusado como ladrón. La joven protestó contra aquella acusación, su corazón se indignó y las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había arrestado al caballero, fuese o no culpable, porque su deber se lo mandaba. La justicia decidiría. Pero entonces, un pensamiento cruzó el cerebro de Passepartout, el pensamiento terrible de que él era el culpable de todo. En efecto, ¿por qué había ocultado a Mr. Fogg lo que sabía? Cuando Fix le había revelado su condición de detective y la misión que le había sido encomendada, ¿por qué no había advertido a su amo? Este prevenido hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, le hubiera demostrado su error, o, en todo caso, no hubiera traído a expensas suyas y pegado a sus talones a aquel maldito agente, cuyo primer cuidado había sido arrestarlo, al poner pie en el suelo del Reino Unido. Pensando en sus culpas y en sus imprudencias,
El pobre muchacho se encontraba dominado por irresistibles remordimientos. Lloraba y ofrecía un lastimoso aspecto. Quería darse contra las paredes. Mistress Aouda y él habían permanecido, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana y no tenían intenciones de moverse de allí, esperando volver a ver a Fogg. En cuanto a este, se hallaba completamente arruinado justamente en el momento en que iba a alcanzar su meta. Habiendo llegado a Liverpool a las 12 del día 21 de diciembre, tenía tiempo hasta las 8:45 minutos para presentarse en el Reform Club, o sea, disponía de 9 horas y 15 minutos y solo necesitaba 6 para llegar a Londres. En aquel momento, quien hubiera entrado en el calabozo de la aduana habría encontrado a Fogg inmóvil, sentado en un banco de madera imperturbable y frío. Nadie sabrá si resignado, pero aquel último golpe no parecía haberle emocionado mucho. Estaría atacado por una de esas cóleras secretas, terribles porque están contenidas y solo estallan en el último momento con una fuerza irresistible. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí, tranquilo, esperando. ¿Qué? ¿Conservaba alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo, a pesar de que la puerta de la cárcel se había cerrado tras él? Como quiera que fuese, Mr. Fogg había depositado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y contemplaba el correr de las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada conservaba una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible. Para quien no pudiera leer en su conciencia, podría resumirse así. En caso de ser un hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En caso de ser un ladrón, estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Pensaba en huir? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? Pudiera creerse esto último, porque en cierto momento dio una vuelta por la estancia, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana protegida por una reja de hierro. Volvió a sentarse y sacó de su bolsillo el itinerario del viaje. En la línea donde estaban escritas estas palabras: 21 de diciembre, sábado, Liverpool. Añadió: día 80, a las 11:40 de la mañana. Sonó la 1 en el reloj de Custom House. Fogg comprobó que su reloj adelantaba 2 minutos. Las 2. Admitiendo que tomase un tren expreso en aquel momento, todavía podía llegar a Londres y al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se percibieron rumores en el exterior y un estrépito de puertas abriéndose. Se oía la voz de Passepartout y la de Fix. La mirada de Fogg brilló por un momento. Se abrió la puerta de la estancia y pudo ver a Mistress Aouda, al detective y a Passepartout, que se precipitaron sobre él. Fix estaba sin aliento, con los cabellos en desorden. No podía ni hablar. «Caballero», empezó a balbucear. «Señor, perdón, un lamentable parecido. Ladrón detenido hace 3 días. Usted libre». Phileas Fogg estaba libre. Fue hacia el detective, lo miró fijamente y, haciendo el único movimiento rápido de su vida, el primero y el último, encogió los 2 brazos y después, con la precisión de un autómata, descargó 2 puñetazos sobre el desventurado inspector. «Bien», gritó Passepartout, quien, permitiéndose un lamentable juego de palabras, digno de un francés, añadió: «Pardieu». Esto puede llamarse una buena aplicación de puños en Inglaterra. Fix, derribado, no pronunció ni una palabra. No tenía más que lo que merecía. Enseguida, Mr. Fogg, Mistress Aouda y Passepartout salieron de la aduana. Se precipitaron en un coche de punto y pocos minutos después llegaban a la estación de Liverpool. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso listo para partir. Eran las 2:40. El expreso había partido hacia 35 minutos. Phileas Fogg encargó un tren especial. Había alguna locomotora de gran velocidad para tomar la salida, pero debido a las exigencias del servicio, el tren especial no pudo abandonar la estación antes de las 3. A dicha hora, Phileas Fogg
después de haber hablado con el maquinista sobre cierta prima, emprendió el viaje hacia Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. Era preciso recorrer en 5 horas y media la distancia que separa Liverpool de Londres, cosa factible cuando la vía está libre en todo su recorrido, pero hubo retrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación sonaban las 9 menos 10 en todos los relojes de Londres. Phileas Fogg, después de haber realizado aquel viaje alrededor del mundo, llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido.